Así de que bueno, pues seguiremos haciendo aquello que Dios pone en nuestro corazón, ¿sí? Para darle a conocer a Él. La semana pasada, recuerdan, vimos ese tercer paso de lo que llamamos una fe activa, ¿sí? Lo que es activar nuestra fe. Ustedes recuerdan, la semana pasada, el domingo, estuvimos hablando de que ese tercer paso era el control de la voluntad, ¿sí? Controlar nuestra voluntad, precisamente para que la voluntad de Dios, recuerdan la oración de nuestro Señor Jesucristo, sí, que ese modelo que dio a los apóstoles, a sus discípulos, de que le pidamos a Él que así como en el cielo se hace su voluntad, así también sea aquí en la tierra. Así de que, siguiendo esta línea, y queremos orar por, como lo hacemos siempre, pidiéndole al Padre revelación para que su palabra sea revelada en nuestro corazón, porque si no hay revelación, no vamos a poder vivir estos principios. Seguimos hablando de fe, seguimos hablando de nuestra fe activa, de tener una fe que esté impactando nuestra vida, nos esté impulsando y nos esté guiando en el propósito y en la voluntad de Dios, porque si recuerdan, la semana pasada en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, que vimos un versículo donde el Señor dice que Él pide que lo anterior, aquello que era sacrificio, ofrenda, etcétera, cese para que ahora venga lo nuevo. Y lo nuevo es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Eso fue lo que establece este versículo. Dice aquí, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Nosotros estamos establecidos en esto último. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Estamos en esta dispensación de la gracia. Estamos establecidos en lo último, no en lo primero. Quita lo primero y establece lo último. Así de que hoy vamos a seguir en esta misma secuencia de Hebreos a partir del versículo 10 el día de hoy, ¿sí? Pero vamos a hablar de certidumbre. Puedes poner hoy certidumbre. Bien, vamos a leer a partir del versículo 10 de Hebreos. Y dice así: en esa voluntad, o sea, la voluntad que acabamos de leer, ¿sí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así de que hoy vamos a hablar de certidumbre, certidumbre de fe. ¿Qué es la certidumbre? Les voy a dar algunos sinónimos de la palabra certidumbre, ¿sí? Para que quede más claro de lo que vamos a hablar hoy. Certidumbre es certeza, seguridad, confianza, convicción, convencimiento. Todo esto son sinónimos de certidumbre. Y es necesario que nosotros tengamos esto para podernos acercarnos, dice la palabra, ¿sí? Que debemos nosotros de acercarnos, ¿sí? En plena certidumbre de fe. Voy a darles una definición de certeza, ¿sí? Recuerdan que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? ¿Cómo podríamos definir la certeza? La certeza es la plena posesión de la verdad, una verdad correspondiente a un conocimiento perfecto. Repito, certeza es la plena posesión, es el tener. Posesión es tener, ¿sí? En nosotros, que nos pertenece, tener la plena posesión de la verdad, ¿sí? De la verdad, esa es certeza. Una verdad que corresponde a un conocimiento perfecto. Certeza es la conciencia, o sea, la conciencia de la certeza nos permite la afirmación, ¿sí? Sin sombra alguna de duda, con la plena confianza en que este conocimiento que nosotros tenemos es verdadero y válido. O sea, certeza, posesión de la verdad. La certeza, esa convicción, ese conocimiento. Yo voy a poner en una línea imaginaria la certeza en un lado y en el extremo opuesto pondría la ignorancia. O sea, el extremo opuesto es la ignorancia, es el desconocimiento total de algo. Al no tener el conocimiento, o sea, al tener un desconocimiento, pues no se puede hablar de verdad, no conoces la verdad. O sea, el desconocimiento no te da a conocer la verdad. ¿Y qué surge entre este límite del desconocimiento, de la ignorancia y la certeza, que es la posesión del conocimiento, de la verdad? Entre esto surge la duda. Cuando no se tiene la certeza, hay duda. Puede ser mayor o menor la duda, pero si no estás en la certeza, hay duda. Y si estás en el extremo, pues estás en una total y completa ignorancia. Ahora, ¿la duda es negativa, es mala? No. La duda es positiva cuando nosotros reconocemos que tenemos duda en algo y nos enfocamos en conocer la verdad, porque sabemos que la verdad hará a un lado la duda. Cuando nosotros tenemos duda de algo, tenemos que investigar y conocer, tener la posesión, la certeza, esta definición, la posesión de la verdad correspondiente al conocimiento perfecto de las cosas. La palabra de Dios es la voluntad perfecta de Dios.
Entonces, en nosotros caminar en certidumbre es porque no hay duda alguna de los principios establecidos en la palabra de Dios, que son los fundamentos de nuestra fe. Esto es lo que Dios nos pide a nosotros. Así de que teniendo ya clara esta definición, este concepto de lo que es la certidumbre de la fe, de lo que es la certeza, entonces ahora regresemos nuevamente al versículo 10 que acabamos de leer. ¿Qué sucede cuando una persona no tiene la certidumbre? Cuando no tiene la certeza de la fe, duda. Y si duda, entonces puede estar siendo llevado de un lado a otro por diferentes corrientes porque tiene duda. Si no tiene la certidumbre, si no tiene la certeza de la fe, no va a caminar firme en los principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, nos dice en el versículo 9 que el Señor vino, ¿sí? He aquí, oh vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. El que no tiene la certidumbre de lo último, en lo que estamos establecidos, vive todavía en lo primero. ¿Y qué era lo primero? Los sacrificios y las ofrendas para tratar de buscar la justificación. Y como el sacrificio y la ofrenda está todavía al alcance de las fuerzas del hombre, entonces muchos prefieren vivir todavía en lo primero, tratando de hacer sacrificios y haciendo ofrendas para buscar agradar a Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ahora nosotros vivamos en lo que fue establecido por Cristo. Esto es, en que nosotros hagamos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué significa perfecta? Una voluntad perfecta. Una voluntad perfecta es que, en primer lugar, la voluntad se cumple. La palabra de Dios, Dios en su palabra, su voluntad es perfecta. Dios dice, hágase y se hace, tal como Dios lo establece. No hay nada absolutamente que no se pueda cumplir cuando Dios dice, hágase. Así como dijo, sea la luz, así como dijo, sepárense las aguas, así como dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, así como Él por su palabra creó todo cuanto existe, esa es la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Así de que su voluntad es que ahora nosotros hagamos su voluntad, no que estemos en lo que antes había. Aquellos que siguen haciendo sacrificios, aquellos que siguen haciendo ofrendas, aquellos que siguen viviendo en el pacto antiguo, es porque no tienen ni convicción ni certeza de la fe, que no han recibido el conocimiento, la revelación de lo que Cristo Jesús vino a establecer para su iglesia, porque esa es la voluntad del Padre. Cristo vino a mostrarnos la voluntad del Padre, a eso vino Jesús, y Él lo dijo, que se haga tu voluntad, quítalo primero y establece esto último, esto es, que hagamos tu voluntad. Fíjense bien, versículo 10, en esa voluntad somos, ¿qué? Santificados. Nosotros somos santificados por la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice claramente, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibe, el que cree en su nombre, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. El cual no es hijo de Dios por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros, al creer en nuestro corazón para justicia en Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro único Señor, en ese momento somos justificados. La voluntad del Padre es que en ese momento todas las cosas viejas quedan atrás. Nosotros morimos al viejo hombre y nacemos a una nueva criatura, donde todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. En ese momento nosotros somos santificados. Santificado significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Nosotros somos apartados para Dios en el mismo momento en el que nacemos de nuevo. Somos apartados para Dios en el momento en que somos justificados por la sangre de Cristo. En ese momento le pertenecemos a Él. Somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Le pertenecemos a Él.
Viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Tenemos vida en nuestro espíritu. Eso es ser santificados. Hemos sido apartados para Dios. ¿Y qué dice la palabra? Hemos sido apartados para Dios, ¿sí? Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Santificados. Dice, y ciertamente, bueno, este es versículo 11. Dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio que Cristo estableció por nosotros para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Un solo sacrificio por medio del cual nosotros hemos sido santificados. Con una sola ofrenda, dice el versículo 14. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen la certidumbre de que son perfectos? ¿Cuántos de ustedes tienen la certeza de que hemos sido ya hechos perfectos? Sí, con nuestras imperfecciones, sí, en nuestro proceso. Pero la palabra del Señor dice que con una sola ofrenda, así está escrito, si en su Biblia, léanla a ver si su Biblia dice lo mismo, ¿sí? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes somos los santificados? Nosotros somos los santificados, los que hemos nacido de nuevo. Y la palabra de Dios dice que ha sido para siempre. Para siempre. ¿Sí? ¿Está por ahí el versículo? Estamos hablando de certidumbre, de fe. Estamos hablando de certeza. Una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo nos cubre. Fuimos redimidos por su sangre. Estamos en un proceso. Él inició una obra que día a día se va perfeccionando. ¿Sí? Pero a los ojos de Dios somos perfectos. ¿Por qué? Porque Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Él nos ve a través de esa ofrenda que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a eso somos hechos afectos nosotros delante del Padre. Cuando no tienes la certidumbre de ello, cuando no hay la certeza de ello, hay quienes piensan que aún no se ha hecho lo suficiente para que Dios pueda recibirles. Piensan que aún es necesario hacer algún tipo de sacrificio, algún tipo de ofrenda, algún tipo de situación X para que Dios se agrade de ellos. Están buscando cómo agradar a Dios, cómo conseguir el favor de Dios. Pero cuando tú tienes esta certidumbre de lo que dice la palabra, sabes que por la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario y por su sangre derramada por nosotros, Él nos ha hecho perfectos para siempre delante del Señor. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Saben? Hay personas que al no tener la certeza de fe,
la certidumbre de la fe, piensan que Dios no les ha perdonado esos pecados que cometieron antes de conocer al Señor. Hay quienes viven todavía angustiados y preocupados porque creen que Dios no les ha perdonado. Y tratan de hacer sacrificios y ofrendas, tratan de hacer diferentes cosas para ver si es que Dios los perdona. Y la palabra de Dios es clara. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y hay algunos que se preocupan tanto de estarle recordando a Dios sus pecados. El Señor dice, yo ya no me acuerdo de tus pecados. Yo ya no me acuerdo de tus transgresiones. Ya te perdoné para siempre. Pero al no tener la certeza, no tener la certidumbre de fe, entonces, no, Señor, pero es que yo lo que hice, Señor, perdona, es que yo ya no me acuerdo. No se te olvide, ¿cómo se te va a olvidar? Y no quieren seguirle recordando a Dios sus pecados, sus transgresiones. ¿Por qué? Porque no tienen la certeza de la fe. No tienen la certidumbre de lo que está establecido en la palabra. Si la palabra de Dios dice, el Señor dijo, no me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones, tú ya no tienes que estar recordando tus pecados ni tus transgresiones. Si tú ya te arrepentiste de ello y recibiste a Cristo como Señor y Salvador, creíste en tu corazón para justicia, y le declaraste a Él como tu Señor, en ese momento naces de nuevo, eres una nueva criatura y el Señor te dice, ya no me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Pero si no tienes la certeza de la fe, no tienes la convicción de la fe, seguirás viviendo pensando que Dios todavía se sigue acordando de tus pecados. Esa es la gran diferencia de vivir, de acercarte a Dios con la certidumbre de la fe, la certeza de la fe, sabiendo que en tu vida opera la voluntad de Dios, la cual es perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios, que Él ya no se acuerda de tus pecados, que Él ya no se acuerda de tus transgresiones. Hay algunos que no tienen claro esto y andan pidiendo perdón por los pecados de hace 500 años, por los pecados de sus abuelos, por los pecados de sus tatarabuelos. Andan rompiendo maldiciones ancestrales. Yo no entiendo eso. Yo lo que entiendo es lo que la palabra de Dios me dice. Mi convicción está en lo que está establecido en la palabra. Yo estoy leyendo aquí, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y si yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo vivo con la certidumbre, con la posesión del conocimiento de una verdad perfecta que es revelada por su palabra, que me dice que el día que yo nací de nuevo, ese día todas las cosas viejas quedaron atrás y que ahora yo soy hecho una nueva criatura para Cristo y que todo es hecho nueva, todo es nuevo. Por lo tanto, yo ya no tengo que andar. Hay quienes quieren que recordando y haciendo hasta regresiones, caen en cuestiones de espiritismo y una serie de cosas, tratando de que recuerden lo que cuando eran chiquitos, cuando eran niños, que a lo mejor no sé qué hicieron, o a ver qué hicieron cuando sus abuelos, una serie de cosas para pedirle perdón a Dios por lo que hicieron en generaciones pasadas, porque si no, no eres libre, porque si no, no recibes bendiciones. La palabra de Dios, yo vivo bajo la convicción, bajo la certeza de su revelación, de lo que la palabra de Dios me dice, que Él, ¿sí?, nunca más se acordará de mis pecados ni de mis transgresiones. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si Él ya hizo una ofrenda por mí en la cruz del Calvario, para darme salvación y vida eterna, para limpiarme de mis pecados, yo ya no tengo que andar buscando hacer ofrendas por pecados anteriores, ni por nada de lo anterior. Yo no entiendo, no sé de dónde sacan eso. Yo no sé. Cristo rompió toda maldición sobre mi vida. Cristo rompió toda maldición sobre mi vida. Toda.
Por lo tanto, yo ya no tengo que estar rompiendo maldiciones, porque el día que yo le entregué mi vida a Cristo, Él rompió toda maldición que había sobre de mí. Soy una nueva criatura y todas las bendiciones, todos los pactos, todo lo que Él tiene establecido para aquellos que somos sus hijos, vino a mí. Entonces, ¿qué maldición tengo yo que romper? Yo no vivo bajo ninguna maldición. El que no tiene a Cristo vivirá bajo maldiciones, pero yo soy libre de toda maldición porque Cristo me hizo libre. Yo qué maldición voy a romper. Yo tengo que orar para que aquellos que están bajo maldición conozcan a Cristo, le entreguen su vida y sean liberados de las maldiciones en las que viven. Por eso sí tengo que orar. Pero no para romper maldiciones, porque lo único que rompe la maldición es la libertad en Cristo. Y el único que puede tener libertad en Cristo es aquel que le acepta como su Señor y Salvador. Le entrega su vida y es hecho hijo de Dios. Eso es lo que rompe las maldiciones. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí? Si alguien no acepta a Cristo en su corazón, si alguien no es redimido por la sangre del Cordero, por más que ore yo para que él salga de la maldición en la que está, no saldrá. Lo único que lo sacará de la maldición en la que se encuentre es la libertad que Cristo le dará cuando venga a vivir a su corazón. ¿Está claro? Esa es la certidumbre que yo tengo de la fe. Esa es la certeza que yo tengo de que esta es palabra de Dios y que debemos de vivir bajo ella. Fíjense bien, versículo 19. Bueno, el tema bueno, después les comento algo. Me acordé ahorita con el tema una vez bueno, se lo voy a decir, hace 22 años que llegamos. Recién habíamos llegado, conocimos unos hermanos de una iglesia de aquí de la isla. Y hablando con ellos me invitaban a una reunión un lunes. Yo los lunes he dicho que es día de mi familia y no voy a reuniones, no voy a nada. Digo, no, yo mañana me voy a ir a la playa, me voy a meter al mar, voy a descansar. Y se me quedó viendo asustado y me dijo, ¿usted va a la playa? Yo le dije, sí. ¿Y se mete al mar? Claro, me encanta el mar, ¿cómo no me voy a meter? Me dijo, no, pero que usted no conoce la palabra. Y yo dije, caray, ¿por qué? Le dije, pues yo la única cosa por la que no me mete al mar es si está contaminado, ¿no? Si las aguas están... Pues precisamente por eso, me dijo él, ¿usted no puede ir a la playa? Le dije, bueno, pero dígame, ¿a qué playa? Porque habrá algunas contaminadas y habrá otras que estén menos, pues hay que buscar una. Me dijo, no, todas. Dije, ¿cómo que todas? Dijo, sí, es que no ha leído la palabra, que Dios echó nuestros pecados al fondo del mar. Le dije, no, espérame, yo no voy a ir a bucear a sacarlos, esos que se queden ahí. Es real. La falta de conocimiento, ese extremo de la ignorancia, y lamentablemente son víctimas de hombres que no son idóneos para enseñar. La palabra dice que el que quiera ser pastor, el que quiera enseñar, tiene que ser una persona idónea, que no debe ser neófito, tiene que ser una persona que tenga conocimiento y revelación, porque si no, aquellos a quien guía los va a guiar por el error, ¿sí? Eso es un principio de la palabra. Así de que bueno, estos hermanos lamentablemente eran víctimas de alguien que se decía pastor y que no tenían los conocimientos, no tenían la revelación, ¿sí? No tenía la certeza de la fe y andaba inventando cosas que quién sabe dónde las escuchó. Por eso es importante el conocimiento de la palabra, es importante la revelación de la palabra y mantenernos firmes en ella. Así de que bueno, yo me metí al mar y me sigo metiendo, no importa. Fíjense, versículo 19. Así que, hermanos, esto es clave, por favor. Léanlo detenidamente. Fíjense bien. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es la libertad? Lo más maravilloso que tenemos. La libertad. Hay libertad. O sea, no hay nada que te detenga, no hay nada que te impida. Tienes la libertad. Eso es maravilloso. Tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. ¿De dónde viene esto? Todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué sabemos del lugar santísimo? Cuando Dios le pidió a Moisés que construyese el tabernáculo, le dio los planos a seguir. Le dijo qué tenía que hacer. Y el tabernáculo tenía varias secciones. Lo primero, teníamos las puertas de entrada. La puerta principal, conocida por los judíos como el camino, la verdad y la vida.
Así eran conocidas las puertas de entrada al tabernáculo. Inmediatamente después de entrar a los atrios, ¿sí?, dentro del tabernáculo, lo primero que había era el lavacro. Era un lugar donde ellos se lavaban, se purificaban. Una de las características del lavacro era que estaba pulido al espejo, y la finalidad era que cuando el sacerdote estaba allí lavándose las manos, se reflejara su rostro, y de esta manera tuviese un tiempo para examinarse, ¿sí?, internamente. Se estaba lavando, purificando las manos, pero se estaba viendo a sí mismo. Después de esto pasaba al altar del sacrificio, donde ofrecía una ofrenda por sus pecados. Tenía que buscar la purificación de sus pecados a través de la ofrenda que ofrecía en el altar. Después de esta zona del altar, que era la zona de los atrios, entraba al lugar santo. En el lugar santo era donde estaba la mesa con los panes de la proposición, estaban los candelabros, etcétera, que era el tema de la ofrenda a Dios. Y después estaba el lugar santísimo, después del velo. En el templo ya de Salomón se mostraba con un velo, ¿sí?, lo que era el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Después de haberse purificado, de haber hecho todo un sistema de sacrificios, haber hecho las ofrendas. Y en sus vestiduras llevaba campanillas en el borde, unos cascabeles que conocemos nosotros, y una cuerda atada al tobillo de su pie. Si este sacerdote entraba al lugar santísimo con algo impuro en él, o sea que no había hecho todo su proceso de purificación correctamente, no había sido sincero desde que se lavó en el lavacro y todo lo que tenía que hacer para llegar al lugar santísimo, ¿sí?, como tenía que llegar, caía muerto. Por eso era la soga, porque nadie entraba por él. Lo agarraban de la soga y lo jalaban, porque si entraba otro en las mismas condiciones, igual caía muerto. Para eso eran las campanitas. Cuando ya no oían campanitas, decían, ya, ¿sí?, va para afuera, lo echaban, lo jalaban. Ese es el lugar santísimo. Bueno, pues ahora dice la palabra que nosotros tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Saben lo que esto significa? Tenemos la libertad de... ¿Qué es lo más grande de esto? Al lugar santísimo no puede entrar nada inmundo. No puede entrar nada inmundo al lugar santísimo. La sangre de Cristo nos limpia. ¿Estamos entendiendo esto? Bueno, yo lo entiendo, tengo la certidumbre, tengo la certeza y sé que Cristo me ha dado la libertad total. Pero hay algunos hermanos que lamentablemente no han recibido la revelación de la palabra, que no tienen la certidumbre ni la certeza de fe, y aún cuando han recibido a Cristo en su corazón, creen que todavía hay espíritus inmundos en ellos y andan buscando ser liberados. ¿Aló? ¿Tú crees que si todavía hubiese espíritus inmundos en tu corazón, una vez que has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tuvieses la libertad de entrar al lugar santísimo con un espíritu inmundo allá adentro? ¿Tú crees que si tú, al ser sellado por el Espíritu Santo y que pone ese sello de pertenencia que dice me pertenece, y venir y poner Él su tabernáculo en tu corazón, le va a decir al espíritu inmundo, bueno, déjame un lotecito, tú vete para qué, ¿sí? Tú de este lado y yo de este lado? No. Cristo te hace completamente libre. ¿Por qué? Porque Cristo te purifica, su sangre te purifica, te limpia. Puede ser que alguien no haya aceptado a Cristo en su corazón, ¿sí? Porque la palabra de Dios no dice que el que repite una oración. Muchos creen que por repetir una oración, así como lo hacen los periquitos estos que enseñan a hablar, ya es suficiente. No. La palabra de Dios es muy clara y dice, el que cree en su corazón para justicia, ¿sí?, y confiesa al Señor, ¿sí?, y confiesa a Jesús como su
Señor. Pero el requisito para la justificación es creer en el corazón que Cristo, ¿sí? Que Cristo murió por nosotros. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa aquello que opera en el corazón, ¿sí? Y una vez que tú lo has creído, lo confiesas para salvación. Pero está en el creer en el corazón. Así de que si tú has creído en tu corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario para darte perdón de tus pecados, para, como lo dice, nunca más acordarse de tus pecados ni de tus transgresiones, que te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Si naciste de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo cuando se acercó a él a preguntarle que qué haría para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Pero si tú ahora ya eres una nueva criatura, por lo que Cristo ha hecho en tu vida, y has sido sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha hecho tabernáculo en tu corazón, tú eres completamente libre y tienes toda la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Esto es certidumbre, esto es certeza de fe. Ay, pero es que hay un señor en la tele que dice que a mí no me interesa lo que digan los señores de la tele. Ay, es que hay una hermana famosísima que escribe muchos libros que dice que te tienen que liberar, que porque si no, no me interesa lo que las hermanas famosísimas que venden libros dicen. A mí lo único que me interesa es la voluntad perfecta de Dios, y la voluntad perfecta de Dios está aquí, revelada en su palabra. Eso es lo único que me da a mí la certeza y la convicción de mi fe, y en base a esa convicción es en la convicción que yo me muevo. Ay, pero es que yo leí en internet, no me interesa internet. No que todo sea malo, hay cosas buenas, pero no. Lo vi en enlace o no enlace, en donde lo hayas visto. Todo lo que vaya en contra de que no esté en la palabra de Dios, hazlo a un lado, sea quien sea. El apóstol Pablo dice, aunque un ángel se te presentase. Quizá nunca se te presente un ángel, pero sí se te presente un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, X. Y te dé algo diferente a lo que dice la palabra. Te enseña algo diferente, un evangelio diferente, dice la palabra de Dios. Considéralo anatema. Esto es, deséchalo, hazlo a un lado. Así sea famoso. Así sea bien famoso. Aunque lo veas que Dios hace milagros a través de él. El evangelio está revelado en su palabra. Y no hay nueva revelación. No es que Dios me dio una nueva revelación. He escuchado a personas, prepárense porque tengo una nueva revelación. No, la revelación está aquí. Esta es la palabra de Dios. Y en ella es que tenemos que caminar. Nuestra certidumbre, nuestra certeza de fe está en ella, en su palabra. Así es de que Él nos ha hecho libres, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Un camino nuevo y vivo que es Cristo Jesús. Un camino que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Él muere en la cruz, al entregar Él su cuerpo, su vida al Padre, por el sacrificio que hizo por nosotros, cuando Él pronunció las palabras y dijo, consumado es, en ese momento la tierra se estremeció y el velo que había en el templo, que dividía el lugar santísimo del lugar santo, se rasgó, como un simbolismo de que a partir de ese momento en que Jesús pagó con su cuerpo por nuestro pecado, se abrió el acceso al Padre a todo aquel que deposita su fe en Jesús como su Salvador y su único Señor en sus vidas. Un camino nuevo y vivo que es Cristo Jesús. Así es de que, teniendo este gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo Jesús, acerquémonos con corazón sincero.
con un corazón sincero. Un corazón delante de Dios. A Dios no le podemos ocultar nada. No le podemos cubrir. ¿Sabes de dónde viene la palabra sincero? Sincera. Sincero o sincero. Ahorita está muy de moda en que si dice uno sincero, tiene que decir sincera. ¿Sí? Bueno. Sincera. Sincero. Cuando se hacían las maravillosas esculturas en mármol, que se hacen todavía, los grandes maestros, la perfección en la escultura no está solamente en lo bello y maravilloso de sus detalles o lo fiel que ellos representen, sino en que sean obras de una sola pieza, que de un bloque de mármol quiten lo que sobra para que surja aquella obra, aquella pieza concebida por el artista. De una sola pieza. Pero hay a veces que con el martillar, con el cincel, con un pequeño error, le volaban un dedo, le volaban la nariz o se les cayó un pedazo de mármol. Así es de que ellos, algunos que no eran íntegros en su trabajo, diseñaron una forma para, a través de un compuesto hecho con cera, con una cera, ¿sí?, muy refinada, muy especial que ellos hacían, lograban pegar esa pieza de mármol, ¿sí?, la unían y quedaba de tal forma trabajada que a los ojos del que no fuese muy conocedor, aquella pieza podía pasar como una obra de una sola pieza. La mejor forma de saber si esa pieza realmente era de un solo bloque o no, era sometiéndola al calor, ya sea poniéndola bajo el sol o cerca de una fuente de calor. Si saben lo que sucede con la cera cuando le pega ¿sí?, se derrite, así de que si le habían pegado la nariz con cera, pues se caía la nariz, ¿sí?, porque tenías. Así de que sincera. Una pieza sincera es una pieza íntegra, ¿sí? De allí viene el concepto de sincera o de sincero. Así de que con un corazón íntegro delante de Dios, ¿sí?, dice, debemos de acercarnos a Él, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestras debilidades, porque aunque hemos sido perfectos, hechos perfectos para siempre al ser santificados, apartados para Dios, pero la palabra del Señor lo dice claramente, que Él inició en nosotros una obra que irá perfeccionando y que por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de la revelación de su palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo, de cada uno de estos dones que Dios nos da precisamente para alcanzar este propósito, nosotros vamos en este proceso. Pero ya a los ojos de Dios somos perfectos. Ya a los ojos de Dios, Él se ha olvidado de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Y ya por la sangre de Cristo, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, porque hemos sido ya purificados por la sangre del Cordero. Así de que no hay mayor gozo y paz en el corazón de vivir en la certidumbre, en la certeza de nuestra fe. Sin duda alguna de lo que está establecido en la palabra es para nosotros la voluntad de Dios. Esto fue lo que Cristo le pidió al Padre. Quita lo antiguo, quita lo pasado y establece ahora lo presente. Y lo presente es que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es lo que estamos recibiendo en esta mañana aquí nosotros. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tú te tienes que acercar al Señor, te tienes que acercar a Dios con la certeza de que eres una nueva criatura, con la certeza de que tú has sido completamente hecho libre por la sangre del Cordero.
Tienes que acercarte a Dios con la certeza de que Él te ha perdonado tus pecados y tus transgresiones. Tienes que acercarte ante Dios con la certeza de que el camino es libre, tienes acceso directo a Él por la sangre del Cordero. Tienes que acercarte a Dios con la certeza de que todo lo que Él ha establecido en su palabra para nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, es su voluntad y su voluntad es perfecta. Y si es así, si tú te acercas a Dios con esta certidumbre y con esta certeza, te estás acercando a Dios con la paz que solamente Dios te puede dar, sabiendo que Cristo Jesús te cubrió con su sangre y que ahora el Padre te ve a través de esa sangre, sangre pura, sangre sin mancha, sangre con la que se pagó por nuestro pecado, para tener ahora en Él salvación y vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Gracias, Padre. Así es de que debemos de mantenernos firmes. Mantente firme. No dudes de la libertad que tienes en Cristo. No dudes de que en tu corazón solamente puede habitar el Espíritu Santo. No dudes de que nada de lo creado, ni lo visible ni lo invisible, ni principados, ni potestades, ni autoridad alguna puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. No dudes de que hemos sido hechos ya perfectos para siempre, gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Mantente firme, dice la palabra, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos vamos con la certidumbre y la certeza de que somos nuevas criaturas. Nos vamos con la certidumbre, con la certeza de que Cristo nos ha cubierto con su sangre, que tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, porque nada inmundo hay en nosotros. Con la certeza de que Dios empezó una buena obra en nosotros, que día a día la está perfeccionando. Y con la convicción, eso es un corazón sincero, que tenemos que seguir creciendo día a día en el conocimiento de su palabra, a través de la revelación de su palabra, para seguir modificando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de pensar. Por eso dice el Señor en su palabra: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y la única forma de que en nuestra mente queden escritas estas palabras de Dios, que es su voluntad, es en que renovemos nuestra manera de pensar en el poder del Espíritu Santo. Vayamos con la certeza de que Él es fiel y que todo lo que Él ha prometido lo cumplirá sobre nuestra vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le damos gracias, Padre.